el viaje como transformación de vida. ¿Qué significa para ti que un viaje transforme a una persona? Wow. A ver, normalmente el viaje está visto de una manera muy externa, muy exterior, ¿no? Una manera de mostrarle al mundo cuán exitoso soy, porque gracias a ese éxito puedo viajar, ¿no? Bienvenido a Check-in Turístico, donde viajar no solo te mueve, te transforma. Explora, aprende y descubre cómo el turismo puede cambiar tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a Check-in Turístico, el espacio donde exploras, aprendes y te transformas a través del turismo. Soy Katia y estoy muy emocionada de darte la bienvenida a este primer episodio, pensado especialmente para ti. Latino o latina viviendo aquí en los Estados Unidos, soñando con viajar de una forma distinta, con propósito o incluso hacer carrera en esta maravillosa industria. Hoy te traigo un tema muy en particular. ¿Por qué el turismo transforma vidas? Y para hablar de ello tengo una invitada especial. Tengo el honor de presentarles a una invitada con una alta trayectoria en el mundo del turismo. Es impresionante. Cuenta con una maestría y estudios concluidos de doctorado en turismo y lleva más de 20 años dedicándose a esta actividad, que no solo le ha permitido formar a nuevas generaciones, sino también liderar su propia empresa Andar Peruano. Formar a nuevas generaciones. Además de eso, en su camino no queda ahí. También es terapeuta en educación emocional, certificada por la Asociación Internacional de Terapeutas en Educación Emocional y el Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos, lo que refleja su profundo interés por el desarrollo humano y el bienestar integral. Ha sido jefa de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Perú, desde enero 2025 y anteriormente lideró la carrera de Turismo Sostenible en la misma institución. Su experiencia siendo docente se remonta al 2001 en universidades e institutos como la Universidad San Martín de Porres, Senfotur, Universidad Norbert Wiener, INTESI y el Instituto Columbia en Perú. Además, ha presentado a este país, que es el mío también, en importantes ferias internacionales como Fitur en Madrid, Perú Travel Mart en Lima, Topresa en París, entre muchas otras ferias. Y como si fuera poco, también ha trabajado especialmente con organizaciones como APTAE y el CBI de Holanda en el desarrollo del turismo de aventura y ecoturismo. Más allá de los títulos y logros, es una persona comunicativa, sensible y cercana. Ama compartir experiencias con personas de todas las edades, especialmente con los jóvenes, y encuentra en la lectura, los viajes y el tiempo en familia sus mayores fuentes de inspiración. Así que es un verdadero lujo tenerla el día de hoy con nosotros. Bienvenida al programa, Mónica Lovera. Muchas gracias, Katia. Gracias por este espacio para compartir contigo y con todos los que te escuchan en este momento. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Estoy muy emocionada y es un honor. Para mí, Mónica Lover es mi maestra y qué mejor persona para escoger para el primer programa. En este espacio vamos a conocer un poco de usted y cómo nació tu amor por los viajes y qué te llevó a enseñar o guiar a otros en este camino. Uf, tendría que tener horas para hablar de cómo nació mi pasión por los viajes, pero mi pasión empezó siendo muy niña, muy niña. Yo tenía clarísimo desde los 9, 10 años que quería trabajar en turismo, ¿no? Siempre quise ser guía de turismo. La vida me llevó por otros caminos, pero la pasión me regresaba siempre al turismo hasta que pude formarme en ello, trabajar en ello. Pero eran mis ganas de querer conocer gente, culturas, países. Desde muy pequeña he viajado, ¿no? Desde chiquitita, porque mi papá vivía en otro lugar distinto a Lima, entonces íbamos y veníamos, y creo que toda esa travesía, ¿no? Todo ese desplazamiento influyó de alguna manera para poder
dedicar mi vida a los viajes. Desde casi los 10 años tenía yo clarísimo que mi vida la iba a dedicar al turismo. Y así es como ha sido y creo que va a seguir siendo, ¿no? Perfecto, y ahí es como técnicamente también conecta tu historia personal con el trabajo actual como guía, mentora o agente de viajes, conectando a muchas personas. Wow, eso está. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu carrera entonces? A mí me encanta interactuar con la gente, o sea, conocer a la gente, hablar con ella. eh, Ese intercambio lo considero yo muy rico, ¿no? Porque si bien es cierto, cada persona deposita en nosotros la confianza para poder crear el viaje de sus sueños, considero que también en cada uno de esos procesos aprendemos con ellos, descubrimos nuevas cosas, pero no solamente descubrimos lo que está afuera, sino nos descubrimos a nosotros mismos a través de distintas experiencias, ¿no? Cómo reaccionamos ante situaciones que nos pueden poner al filo de todo, al menos en un país como el nuestro, donde a veces se producen ciertas situaciones que no sabes cómo se va a desarrollar una aventura en Perú, pero todo eso nos hace crecer no solo a nivel profesional, sino también como personas, ¿no? Yo valoro muchísimo todos estos años de experiencia, toda la gente que he conocido, porque además de orientarlos o guiarlos en su viaje, ellos han sido también mis guías durante mi viaje personal, ¿no? Perfecto, y aquí nace el bloque en que vamos a hablar un poquito más de el viaje como transformación de vida. ¿Qué significa para ti que un viaje transforme a una persona? Wow. A ver, normalmente el viaje está visto de una manera muy externa, muy exterior, ¿no? Una manera de mostrarle al mundo cuán exitoso soy, porque gracias a ese éxito puedo viajar, ¿no? Pero en realidad cuando tú te rindes a la vida, y para mí el rendirse es entregarse a la vida, aceptarla como es, el viaje cobra una dimensión diferente, ¿no? Porque el Ujú. viajar es eso, el viajar, si bien es cierto, llevas tu mundo cuando te viajas, el mundo que has construido lo llevas contigo, cuando llegas a ese otro lugar, interactúas con otras personas o recibes a otras personas, ese mundo se amplía, ¿sí? Y al momento de ampliarse tenemos que abrir todos nuestros sentidos para poder hacernos de esa experiencia como nuestra y poder verle justamente la riqueza, ¿no? Viajamos con nuestro mundo, es cierto, pero la apertura de mente nos permite incorporar nuevos aspectos, comprender nuevos aspectos, darnos cuenta que la vida no es solo como yo creo que es, sino que la vida es como es. Y cuando uno empieza a ver a través de los viajes que los lugares son como son, las personas son como son, las experiencias son como son, ahí es donde empieza esa transformación. Pero ojo, siempre y cuando estés dispuesto a verlo así. Yo no puedo obligar a alguien que viaje conmigo a que vea las cosas como yo las veo, pero sí sé, porque me ha pasado a mí también en todo este trajín de transformación, en todo este trajín de viajar, sí sé que en algún momento vemos los viajes de esa manera, ¿no? No solamente para desplazarme, no solamente para conocer, sino que yo misma me pongo a prueba, ¿no? Ok, me cancelaron el vuelo. ¿Qué hago si me cancelaron el vuelo? Normalmente nos Ujú. desesperamos, queremos denunciar a todo el mundo, nos pone de mal humor, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que si se canceló ese vuelo o se reprogramó, es por algo más grande detrás que lo está haciendo y que en ese momento nos pone a prueba a nosotros para ver cómo gestionamos las emociones que en ese momento se pueden desbordar, ¿sí? Normalmente tú estallas, te molestas porque tienes cosas pendientes en el destino, porque, no sé, hay una cita con alguien, con algo, y exacerban todos tus sentidos, todas tus emociones. Sí. Pero cuando ya no buscas eso, ¿no? Cuando te has rendido y cuando has comprendido que es algo más que solamente viajar, aceptas las cosas como son. Y es un buen ejercicio de autoconocimiento, ¿no? De no estallar por cualquier circunstancia, sino de aprender a apreciar esa circunstancia, a observar la circunstancia, porque a través de esa observación que hago de lo que me ha pasado, también me observo a mí para saber cómo reacciono, por qué reacciono, a qué reacciono, con qué estoy conectando en ese momento para poder reaccionar de esa manera, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿sí? Es todo un proceso. Yo sé que al inicio, porque también me ha pasado a mí,
Viajas para conocer, para descubrir, ¿no? Para Sí. disfrutar, para divertirte, pero también llega un momento en que la diversión es parte de la vida misma incluso, ¿no? Pero dentro de la experiencia de viaje, además, empiezan a entrar otros elementos que nos hacen, pues, iniciar un camino personal muy, muy rico. Entonces ya el viaje pasa de ser esa muestra de éxito personal a una experiencia totalmente personal y si nos lo permitimos, en una experiencia de transformación, ¿no? Perfecto, qué interesante lo que nos comentas, porque realmente es cierto, he tenido la experiencia y lo primero que es enojarse con todos, de una manera, y he visto en algunas personas muy reactiva contra la hostess, en la persona que está delante de él, y quizás ella no tiene, realmente no tiene la responsabilidad de ello, porque fue que el avión tuvo un retraso, problemas técnicos y ver desde otro punto de vista interesante por qué, cómo actuar realmente. Ujú. De repente no necesitábamos estar viajando en ese momento, es mejor quedarnos por alguna razón. Así es. Y con lo que nos mencionas, ¿tienes alguna historia real de alguno viajero, que haya cambiado su vida después de alguna experiencia contigo? A ver, esa es una pregunta interesante, porque tampoco es que cambiemos nuestra vida con un viaje, ¿no? Mm, Nuestra vida empieza a cambiar a través de los viajes y empieza ujú, a cambiar cuando elijo para mí que así sea, ¿no? correcto. Si alguien elige este camino de transformación a través de los viajes, para mí el primer requisito es rendirte a lo que el viaje te presente. O sea, si Ujú. crees que eres muy autoexigente o muy exigente con los servicios, pregúntate 10.000 veces si estás dispuesto a entregarte a un viaje como es. Porque si no, mejor sigue todavía tu camino como lo estás haciendo y en algún momento, porque nos pasa a todos, si es que debe ser así, vas a decir no. O sea, debe haber algo más en estos desplazamientos, ¿no? Pero una Sí. vez sí me tocó una señora, linda ella, Randy se llama, ¿no? Pero ella venía de tener ya una experiencia personal. Tú sabes que Ah, nuestro país es muy rico culturalmente hablando. Tenemos comunidades, creencias, culturas, saberes, ¿no? Costumbres muy arraigados y con correcto. una riqueza milenaria que todavía está guardada en nuestros pobladores. Entonces, Randy, ella vive en Noruega y en Noruega conoció a un poblador nuestro de la comunidad Quero, que es una de la comunidad altoandina más grande y más alta, a eso me refiero, en Cusco. Lo conoció allá en Oslo. Y cuando ella me escribe a mí, ella quería venir a Perú porque sabía que Pascual, se llamaba él, que Pascual vivía acá Bien. en el Valle Ujú. Sagrado, en Cusco, y ella era consciente de que no podía llegar a Quero por la altura, pero que tampoco era consciente de que lo quisiera conocer o encontrar a él acá, sino que de alguna manera él quería a encontrar a alguien, ni siquiera Quero, no sabía de dónde, en Cusco, como agradecimiento y retribución a Pascual. ¿Por qué? Porque ella me comentó en algún momento en los intercambios que tuvimos de correos que Pascual llegó a su vida en un momento muy importante. Y mira, ella una persona, digamos, de primer mundo, de Noruega, ¿no? Pero dice que en ese momento ella tenía el alma quebrada, al igual que su mano. No recuerdo ahorita si era su mano derecha o izquierda, pero me dijo que no podía prácticamente como utilizarla, ¿no? Pero cuando llega Pascual a su vida, le cambia todo. Y ella literalmente me dijo que cuando lo conoció a él, no solo le curó la mano, sino que le sanó el Ah, alma, ¿no? Y esa fue la expresión que ella literalmente empleó, me sanó el alma. Entonces, cuando me contactó a mí para armarle su experiencia en Perú, en algún momento me compartió la foto que se hizo con Pascual. Y lo que nosotros hicimos acá es mover cielo y tierra para encontrar a Pascual y que ella pudiera increíble. reunirse con él en el Valle Sagrado. Efectivamente pudimos hacerlo, no le comunicamos nada a Randy, fue una sorpresa total de principio a fin. Y cuando ella solamente pasó días en el Valle Sagrado porque es menos alto que Cusco, y
de pronto iba a recibir la visita de esta persona, ella no sabía quién era, y cuando lo ve a Pascual, o sea, ella se emocionó tanto, tanto que no sabía qué hacer, Increíble. porque la persona que menos esperaba era ver a Pascual, era una señora mayor, casi bordeando los 70 años, y no más. Para ella era un reto total, era un reto personal venir a Perú, subir a la altura en la que estuvo, pero por un objetivo muy personal y muy enriquecedor para ella, ¿no? Encontrar a una persona que lo vinculara con Pascual. Compa. Y grande fue su sorpresa cuando al que encontró fue al mismo Pascual. Sé que se pasaron horas hablando, me imagino que alguna terapia a nivel de alma, de espíritu deben haber vivido Randy con él, ¿no? Esos detalles ya son muy personales, pero sí sé que fue muy enriquecedor, que fue muy emocionante ese encuentro. Y Randy, antes de irse, lo primero que me dijo fue, ¿cómo pudiste ubicarlo? Me dice Mónica, ¿no? Fue un momento Claro. maravilloso, fue revivir lo que viví hace unos años en Oslo, ¿no? Y se fue súper, súper, súper agradecida, ¿no? Y bueno, esas son cosas que nos reconfortan, que nos llenan el alma, que sabemos que estamos siguiendo un buen camino, ¿no? Porque estamos acompañando a que la gente pueda vivir estos momentos, pueda crecer a través de estos momentos, pueda descubrirse a través de estos momentos. Y bueno, esas son las circunstancias, las emociones, las experiencias, las situaciones, ¿no? Que realmente nos dan mucha alegría y nos reconfortan el alma también. Por eso digo, no solamente ellos crecen, no solamente ellos experimentan, no solamente ellos se transforman, sino que nosotros también, porque en turismo se nos presentan 20.000 situaciones que hay que aprender a gestionar. ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿A qué Ujú. apelas? Entonces aprendes a reconocer qué estás sintiendo, ¿no? Y aprendes a gestionar y a expresar lo que tienes que expresar igual, ¿no? Pero ese es un ejemplo, una experiencia muy, muy concreta Real. de Randy, ¿no? Ya es un viaje, era un viaje de transformación personal para ella que no empezó en este viaje, que empezó cuando Pascual visitó Oslo hacía algunos años atrás y ella Correcto. encontrarlo aquí a él, pues fue algo muy gratificante y creo que para ella significó algo como que en realidad sí pasó, ¿no? Porque a veces tenemos experiencias tan bonitas que te preguntas en algún momento, ¿realmente me pasó? ¿No? Y para ella verlo acá y encontrarlo acá fue esa certeza de que sí sucedió, ¿no? De Eso, que sí eso te puedo estuvo. comentar sobre este punto. Qué interesante esta historia y puede haber miles, pero realmente estas historias en particular, pues jamás se olvidan dentro de Así la es. carrera y no, como lo mencionas, no solo le hace feliz a la persona que pudo realizar lo que tanto buscaba, sino también a nosotros como agentes de viaje y internamente finalmente se pudo algo, es como ayudar a que un sueño suceda. Y en este caso mencionabas también qué hace la gente de viaje o en el turismo. En ese caso, ¿qué papel juega la preparación emocional y educativa para los viajes? Aquí voy a mencionar un término que quizás no lo tenemos muy presente y está relacionado justamente con presente, la presencia, Ok. ¿sí? O sea, para poder darnos cuenta de todo esto, tienes que estar Ujú. totalmente presente, con todos tus sentidos, porque no siempre por ser un agente de viajes tenemos esa afinidad, ¿no? Esa conexión con quienes vienen a nosotros para ayudarlos con su viaje. No, no siempre pasa. ¿Por qué? Porque necesitas estar presente. Yo en mi empresa, en mi agencia, ¿no? He manejado, mis grupos más grandes creo que han sido de 10 personas, cuando traía europeos, ¿no? 10 personas. Más allá de eso, no, porque ya le quita ese acercamiento, esa personalización, que es lo que enriquece el viaje, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros como agentes de viaje, como asesores de viaje o como hacedores de sueño? Desacelerarnos, ¿sí? Y a Correcto. veces pensamos que, digamos, si lo quieres ver desde un punto de vista comercial, voy a ganar más con más personas, pero no siempre sucede así. Porque cuando tú te dedicas a la persona, le das tu tiempo, le das tu dedicación, le das Mm. em, lo más personal tuyo, porque
le das tu tiempo y te estás dedicando a él, la persona lo va a percibir. Y cuando lo percibe y logras conectar con ellos, el tema del dinero pasa a un segundo plano. Y eso es algo que no vemos. Por eso la riqueza de la personalización radica en ese acercamiento, radica en esa conexión que te permite identificar estos detalles. Quizás si no hubiera estado presente a lo que Randy buscaba, ¿sí? No le hubiéramos podido dar lo que ella en el alma y adentro anhelaba, que tampoco lo supo expresar, porque ella no me dijo, quiero ir al valle y encontrarme con Pascual. No lo dijo, ¿no? Exacto. Pero cuando tú estás presente y vas captando esas señales, yo dije, es como si añorara un reencuentro. Y aunque no lo dijo explícitamente, lo intuimos, ¿no? Y es por eso que movimos cielo y tierra, lo encontramos allá en Cusco y pudo estar en la fecha que iba a estar en Cusco para que ellos se puedan encontrar, ¿no? Por eso se necesita presencia, se necesita para conectar. Tú tienes que estar presente y abrir todos tus sentidos, no solamente escuchar lo que la otra persona te dice, sino también tú escuchas a través de cómo lo dice. Y en ese cómo lo dice es donde nosotros podemos identificar realmente lo que la otra persona quiere vivir, ¿no? Es una apertura de ambas partes, pero que la inicia tú como asesor de viajes o como agente de viajes, ¿no? Qué interesante lo que me mencionas, porque sí es cierto, podemos ser miles de agentes de viaje y a veces queremos, nos da la parte de, oh, mientras más cantidad vendo, sobre todo pues en agencias mayoristas, mientras más vendes, más ganancia va a tener. Pero hoy en día, como mencionas, el tailor-made o la customize los viajes o personalizar los viajes es más Ujú. importante y a veces es donde más puedes generar porque le estás dando más allá a tu cliente, ¿no? Y eso a veces no todos pueden entrar, quieren entrar, pero no Ujú. lo consiguen porque no tienen la sensibilización. En El este caso, autoconocimiento, ¿no? exacto, no solo conocer el viaje, sino, o bueno, el destino donde piensan ir, sino la necesidad de cada uno de sus pasajeros. Ujú. Y en el caso de que estábamos mencionando y mencionaste que en la agencia es como trabajan, me gustaría saber más cómo promueves un turismo más consciente o sustentable desde la agencia de viajes. Ujú, ok. A ver, más consciente justamente a través de cómo es la operación, ¿no? Grupos pequeños, ¿sí? Que van a hacer posiblemente la misma ruta que hace todo el mundo, pero la idea es Ujú, hacerlo diferente, ¿no? Si todo el mundo va en la mañana, pues llévalos en la tarde. Si todo el mundo va en la tarde, los llevas en la mañana, ¿no? Y si puedes visitar algunos lugares donde la mayoría no va, porque es más fácil vender lo que ya todo el mundo vende y lo que todo el mundo ujú. conoce, pues llévalos a un lugar que no sea tan conocido, que tengan menor cantidad de gente, donde hayan comunidades que estén dispuestas a recibir, ¿no? O donde indirectamente generemos también beneficios a esas comunidades. Hay muchos lugares en nuestro país, hay muchas iniciativas que se pueden desarrollar, pero hay que tener la dedicación, el tiempo, la experiencia para poder hacerlo. Me gustaría hacer muchísimas más cosas, pero como bien has dicho, lo comparto con la academia y en la academia también es otro Ujú. campo que me encanta, ¿no? Y estoy compartida, mi corazón está compartido entre dos lugares, ¿no? En la práctica turística como tal y en la práctica académica que también me gusta, ¿no? Pero la conciencia es eso, a través de la actividad misma, cómo la desarrollas, ¿no? Cómo eliges a tus proveedores, cómo te esfuerzas por disminuir la huella ecológica de cada participante o la huella, em, De carbono. la huella de carbono de las empresas, ¿no? Y Ujú. eso lo haces con detalles pequeños, ¿no? Algunos dicen, no, que los responsables son las grandes empresas, pero yo siempre digo, no miremos a las grandes empresas, mirémonos nosotros, qué hacemos, cómo podemos contribuir, porque de granito en granito, ¿no? Puede haber un efecto dominó que contagia a todo el mundo y eso también va a generar su impacto en algún momento, pero es importante revisar cómo están nuestras actividades para empezar, ¿no? Revisar cómo están nuestras actividades, cómo está nuestra cadena de valor, quiénes la conforman, cómo ellos mismos tienen sus operaciones y a partir de ahí, pues ofrecer
productos, por llamarlo de alguna manera, experiencias turísticas diferentes, ¿no? Tratando de involucrar también, si hablamos ya de un turismo sostenible, involucrando a las comunidades, pero respetando muchos de sus espacios, no llevar grandes grupos, evitar ciertas prácticas que ya todos sabemos que es muy dañina cuando hacemos turismo, porque el turismo, nos guste o no, tenemos que reconocer que es una actividad muy invasiva, muy intrusiva y puede ser muy dañina si es que no lo hacemos de una manera consciente. Y ser Responsable. consciente no es otra cosa que ser responsables con todo, ¿no? Con la parte operativa, con la parte logística, con la experiencia que estoy ofreciendo. Hay que ser responsables con todo. Si tú tienes que poner en el bus o tienes que mandarle por... ahora hay aplicaciones que te permiten acercarte a tus clientes también y ahí el mensaje permanente es cuidar el lugar donde va a estar, no solamente a nivel de entorno natural, sino también a nivel social, pues eso ya es un paso importante también, ¿no? Sí, exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en este caso, que hablamos de un turismo consciente, responsable, donde no solo las agencias son, son la parte que tienen que tener ese compromiso, ¿qué consejo le darías a los viajeros? Aparte, aquellos que no solo quieren viajar por conocer, pero también quieren crecer o sanar. Ujú. A ver, los que ya yo creo que este es un momento en el que la vida misma nos ha puesto ante un escenario totalmente diferente. Y creo que Ujú. es el momento en que muchas personas están empezando a mirar hacia adentro, ya que el cambio no viene de afuera, ¿sí? El cambio Sí. siempre, siempre, siempre empieza adentro. Pero creo que recién es el momento en el que las personas se están dando cuenta de ello. Quizás no todas, pero sí hay un gran porcentaje que lo está haciendo. Por eso es que han cambiado las formas de viaje también. Ya no viajan en grupos, cada vez viajan más de manera individual o en grupos pequeños o con la pareja o con un grupito de amigos y buscan desplazarse hacia lugares hasta incluso de una manera diferente, ¿no? Utilizando nuevos medios de transporte, utilizando nuevas formas de gestionar sus propias visitas, sus propias experiencias. Para estas personas, ¿sí? Es importante estar siempre en una autoobservación permanente. Sin embargo, cuando ya las personas están en ese camino, van a poder discernir también entre aquella empresa que le vende un producto para ganar un dinero y aquella empresa que le vende una experiencia con la intención de que aprenda, de que siga su camino de aprendizaje, siga su camino de transformación. Cuando ya la persona ha llegado a un punto, sabe diferenciar, ¿sí? Pero si no ha llegado a ese punto, no pasa nada. Todavía existen las otras empresas que le pueden dar el paquete, ¿no? Con todo incluido, que tampoco está mal. O sea, está bien, porque eso es lo que todavía se vende. Pero es interesante ver cómo hay ese nuevo segmento de turistas, ¿no? Los equilibrados, los que buscan viajar de una manera diferente, generando un impacto favorable en el lugar, o aquellos que buscan practicar algunas disciplinas como yoga, los que buscan practicar meditación, los que viajan solamente para apreciar los espacios naturales, para conectar con los espacios naturales. O sea, todavía hay de todo para todos, pero hay una tendencia creciente, sobre todo en jóvenes, para viajar de una manera diferente, a lugares diferentes, con estilos diferentes, ¿no? Y Exacto. ellos solos van a llegar, creo yo, ¿no? Cuando están en ese camino de transformación, saben quién les puede brindar la experiencia que ellos están, de repente sin saber, como Randy, buscando, ¿no? Pero ahí están, en el mercado es muy grande, pero hay que aprender a llegar a ellos también, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Y en el caso de Randy me sorprende mucho cómo ella, perdón, ¿es él? Ella. Sí. Ella, ¿cómo ella llegó a usted? O sea, Ah, ¿tuvo por referencia, sí. buscó en online? Lo que pasa es que yo tuve hace muchos años, un cliente francés que vivía en Noruega, ¿sí? Que Jean-Jacques, que hasta ahora somos amigos. Él vino con su familia, fue una persona muy encantadora,
Y cuando él se enteró que yo iba a poner mi propia agencia de viajes, se entusiasmó tanto que nos empezó a hacer, digamos, publicidad en Noruega, porque era donde él vivía, y después en Francia, ¿no? Entonces, gracias a esa publicidad que él nos hizo allá, salimos en algunas Ya. revistas digitales e impresas de Noruega, y es así como Randy llega a nosotros. O sea, ella nos encontró ahí, conectó con el mensaje de nuestra empresa, porque en realidad el trasfondo siempre ha sido muy social cuando nacimos con esa intención, ¿no? Entonces, ella nos descubrió a través de esta publicación y es así como vino, porque hubo un momento cuando traía más turistas receptivos, porque ahora he girado un poco la idea de la empresa, cuando traía turistas receptivos, salíamos o captamos una cuota importante de Noruega, después Ya de veo. Francia, ¿no? Porque Jean-Jacques era francés viviendo en Noruega y así es como pudimos empezar a trabajar ese mercado, ¿no? Y Randy llegó justamente a través de lo que salió en la revista Noruega. Ujú. Interesante. Entonces, esa publicidad, esos referidos, el Sí, servicio que sí. hizo Más antes, ¿cómo el... cuenta para Ujú. ello? Y en este caso, bueno, usted también nos habló de la parte académica. Usted Ajá. es profesora por muchos años. Fue mi profesora hace un par de años nada más. Para quienes nos escuchan y sueñan con trabajar en turismo, ¿por dónde deberían comenzar? ¿Nos puede dar una sugerencia? ¿Dónde tienen que comenzar? Bueno, yo creo que toda profesión radica en qué tanto me conozco, ¿no? Aunque yo tenía muy claro desde los 10 años qué cosa quería hacer en mi vida, yo sé que no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil llegar a definir e identificar a qué voy a dedicar o en qué voy a dedicar mi vida. Pero es Ujú, importante hacernos esa pregunta y ahí de repente hasta nos ayuda un viaje, ¿no? Un viaje. A mí me gusta que la gente pueda salir, experimentar, pero incluso para hacerlo, porque viajar solo no es algo fácil, pero sí nos ayuda a conocernos, nos reta mucho, nos abre ujú. mucho la mente y quizás puede ser un espacio importante para reflexionar sobre qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y a veces pensamos para viajar, no, pero viajar es caro. Nadie te dice que cruces un océano para poder tener esta experiencia. Puedes, si tienes un familiar, al menos acá en Perú, todos tenemos en algún lugar, viaja y en el trayecto desconéctate del mundo, deja el celular, ¿no? De repente una música instrumental que nos lleva mucho a la introspección, te puede ayudar a ir reflexionando, a ir pensando y quizás por ahí aparece, ¿no? ¿Qué cosa realmente te gusta? Porque en el fondo nosotros sabemos qué queremos. Pero como hay tanto ruido externo y dejamos que entre tanto ruido de afuera, nos saca de enfoque totalmente y de pronto nos sentimos perdidos y cuando le bajamos el volumen a lo externo y activamos lo interno, ahí es donde podemos recordar qué es lo que queríamos ser de niño. Mira, yo lo sabía de niña, ¿no? Y claro, lo Sí. mantuve toda mi vida y a eso me dediqué. Y posiblemente lo sabemos, porque nuestros niños saben. Son tan puros que ellos saben qué cosa quieren hacer. Y si me doy ese espacio para poder silenciar el ruido externo y conectar con lo que está acá adentro, entonces puedo darme cuenta a qué me quiero dedicar en la vida, ¿no? Y eso nos va a facilitar mucho porque quizás nos vamos a acercar realmente a aquello que queremos ejercer. No es fácil, pero se puede hacer. Y una vez que tú defines qué cosa quieres hacer, pues explorar, ¿no? Explorar y Ah, explorar. ¿Sí? Explorar y explorarte. Yo sé que como en toda labor que nosotros vamos a realizar, lo más importante es tener experiencia. Entonces, adquiere la experiencia necesaria. Si estás en turismo o si quieres hacer turismo, obviamente tienes que salir, viajar, moverte, conocer, estar dispuesto a vivir experiencias. Hay que tener la mente muy abierta. ¿Qué cosa nos abre la mente? ah, Los viajes. O sea, los viajes te abren ujú. totalmente la mente porque sabes que el mundo no es Perú y Perú no es el mundo. Entonces, cuando sales, y es más, Lima, ¿no? El Perú no es Lima y Lima no es el Perú. Salir de Lima también te ayuda a comprender. Esto aplica para cualquier lugar, para cualquier país, ¿no? Salir de tu zona cómoda, moverte, ver qué Ujú. cosa estás dispuesto o dispuesta a hacer por aquello que realmente quieres. Y si no sabes qué quieres hacer, un viaje también te puede ayudar para que descubras porque conectas contigo, pero sin ruido, ¿no? Deja el WhatsApp, deja las redes, deja todo de lado y así sean 3 horas de viaje, ¿no? Hacer ese trabajo
de reflexión, de introspección, que muchas veces no estamos dispuestos a hacer porque no es un trabajo sencillo. A veces podemos encontrarnos algunas cosas que nos ponen mucho más sensibles, pero es importante reconocer esa sensibilidad, es importante identificar el miedo, si es que hay un miedo, y atravesarlo. Una vez que lo atraviesas, el mundo es tuyo, ¿no? Muchas gracias por eso. Te quiero dar muchas gracias, Mónica, por inspirarnos hoy con tu historia y tu visión del turismo como herramienta de cambio. ¿Quieres dar algunas últimas palabras a tu público? Los exploradores con propósito están aquí presentes, esta gran comunidad que estamos empezando a armar. Si quieres dar unas últimas palabras, adelante. Sí, sí, claro que sí. Nada, seguir con el objetivo de seguir explorándonos, ¿sí? Explorándonos, no solamente lo que hay afuera, sino explorarnos nosotros a través de las aventuras, tener cada vez o incrementar mejor, incrementar más el cuidado de todo lo que nos rodea. No pensemos que solamente debemos cuidar el entorno natural. El entorno natural siempre está habitado por personas, por animales, por plantas. Tenemos que cuidar cada uno de los detalles que encontramos en el camino. Si hemos empezado a viajar por nuestra cuenta, informémonos bien a dónde vamos, quiénes están. Si todavía no me arriesgo a hacerlo y recurro a un asesor de viajes, también tengamos bien claro a dónde voy, cómo voy a ir, cómo practica, cómo trabaja ese operador, esa agencia, qué tanto se alinea a mi visión de viaje, a mi visión de vida, ¿no? Y aprovechar y reconocer que cada viaje es un viaje de autodescubrimiento también cuando tengo el propósito firme de ello. Ay, no, pero yo quiero conocer lugares. Perfecto, nadie te ha dicho que no, pero si quieres conocer un lugar, tienes que aceptarlo como es. ¿No te gusta la gente, cómo habla, cómo come, cómo se viste o cómo? Entonces, ¿para qué vas? ¿No? Por eso digo, viajamos con nuestro mundo, pero para poder conocer un lugar diferente, tengo que aprender a respetar y aceptar cómo es ese otro lugar. Entonces, eso es parte importante que me ayuda a mí a mejorar, porque acepto a la persona como es, acepto el lugar como es, ¿sí? Obviamente, respetos guardan respetos, yo respeto, me respetan, pero si yo por ahí voy queriendo imponer algo, voy a tener esa misma respuesta. Por eso es que los viajes nos ayudan mucho a explorarnos a nivel personal, a conocernos a nivel personal y a aceptar y aceptarnos cada vez más y mejor a las personas, pero siempre y cuando seamos conscientes de que para eso me desplazo, que para eso viajo. Muchas gracias, Mónica, por inspirarnos con tu historia y con tu visión del turismo con propósito. Y tú que estás al otro lado de la pantalla, recuerda que este es solo el comienzo. En Chicken Turismo vamos a tener diferentes invitados, muchas voces increíbles, ideas para transformar y viajar. ¿Y por qué no? Tu carrera también. Si te gustó este episodio, por favor, danos like en YouTube, en Spotify, en las redes sociales que van a aparecer acá abajo. Síguenos, comparte este episodio con alguien que necesite reconectar con sus sueños viajeros y únete a nuestra comunidad de exploradores con propósito. Para recibir contenido exclusivo, si tienes dudas o consultas, siéntete libre en contactarte directamente conmigo. Mi información está en líneas abajo y muchas gracias por estar en esta nueva etapa conmigo. Que tenga muy buen día. Esto fue Check-in Turístico. Explora, aprende y transforma. Tu próximo destino empieza aquí.